Dios les bendiga, amados hermanos. Damos gracias al Señor por esta oportunidad que nos da para hablar de la palabra de Dios, exponer las Escrituras. En esta ocasión vamos a leer en el libro de Marcos, en el Evangelio de Marcos, capítulo 6, versículos 1 al 6. El tema que vamos a estar compartiendo en esta noche es una incredulidad increíble. Una incredulidad increíble. Así que vayamos al libro de Marcos, capítulo 6, versículos 1 al 6, para leer la palabra del Señor. Salió Jesús de allí y vino a su tierra, y le seguían sus discípulos. Y llegando el día de reposo, comenzó a enseñar en la sinagoga, y muchos oyéndole se admiraban y decían: ¿de dónde tiene estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que le es dada? ¿Y estos milagros que por sus manos son hechos? ¿No es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. Mas Jesús les decía: no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra, y entre sus parientes y en su casa. Y no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos, poniendo sobre ellos las manos. Y estaba asombrado de la incredulidad de ellos, y recorría las aldeas de alrededor enseñando. Vamos a orar para poner la predicación en las manos del Señor, para que cada uno de nosotros podamos ser edificados en esta noche. Buen Dios, gracias por darnos esta oportunidad para exponer tu palabra, Señor. Rogamos que en tu infinita misericordia, en tu infinita santidad y justicia, tú nos permitas, Señor, hacerlo con una buena intención, con propósitos, oh Dios, de edificar, con propósitos, oh Dios, de ayudar en el crecimiento espiritual. Quita, oh Dios, de nosotros las dudas, quita de nosotros la falta de fe, y ayúdanos, Señor, a creer que tú eres el Dios de lo imposible, el Dios que todavía hace milagros. Obra, oh Dios, con tu poder y trae esperanza y aliento a cada uno de nosotros, Señor. Así que te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amados hermanos, hasta este momento nosotros vemos que Jesús está enseñando, está sacando demonios, está haciendo milagros en toda Galilea. Vemos que Jesús sana a un paralítico que es traído por sus amigos, y dice la palabra de Dios en Marcos 2, 21 al 12, que Jesús, viendo la fe de ellos, de sus amigos, es decir, que ahí vemos a Jesús haciendo milagros. Vemos que Jesús también sanó a la hija de Jairo, que era un principal de la sinagoga. Y vemos también que Jesús sanó a una mujer que estaba padeciendo de flujo de sangre. Y el texto destaca, el autor destaca, que Jesús vio, se asombró por la fe de esta mujer. En esta ocasión, Jesús decide ir de Capernaum, que era donde él estaba haciendo muchos de esos milagros, a Nazaret, que era su tierra natal, su tierra donde él se había criado. Y cuando él llega allí, como es de costumbre, él tenía el propósito de enseñar en las sinagogas. Fíjese, en Marcos 1:39 dice: y predicaba en las sinagogas de ellos en toda Galilea y echaba fuera los demonios. Es decir, que Cristo predicaba, enseñaba en la sinagoga, era un maestro, era un rabino. Él va con sus discípulos y, como cada sábado,
Cristo iba a la sinagoga y si le tocaba o tenía la oportunidad, hacía la lectura. Dice en Marcos 6:1, salió Jesús de allí y vino a su tierra y le seguían sus discípulos. Y llegando el día de reposo, comenzó a enseñar en la sinagoga. Este versículo 2 nos muestra que, como de costumbre, Jesús, como un judío que iba a la sinagoga, comienza a enseñar. Es decir, el encargado de la sinagoga, ¿qué hace? Le entrega un rollo al Señor Jesucristo y Cristo abre este rollo en Isaías capítulo 6, 1 y 2. Es posible que haya sido una selección del propio Jesús este texto, o que en el programa de lectura que tenía la sinagoga le hubiese tocado a Jesús leer aquí. En Lucas capítulo 4 se nos dice esto, confirmando que Jesús recibe este rollo en el libro de Isaías y él comienza a hacer la lectura. Lucas 4 desde el verso 16. Vino a Nazaret donde se había criado y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a la costumbre y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Note que en el versículo 20 dice Lucas, y él, enrollando el libro, lo dio al ministro encargado de la sinagoga y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Y el texto de Isaías que le estaba leyendo, que leyó, de Isaías 61, versículos 1 y 2. El texto de Marcos destaca que ellos estaban admirados por escuchando a Jesús. Es decir, cuando Cristo toma este rollo y comienza a leer y comienza a exponer sobre este texto de Isaías 61, 1 y 2, ellos estaban asombrados. Dice el versículo 2 de Marcos, se admiraban, sí, estaban asombrados. Cómo Cristo enseñaba con autoridad, con vigor, con gracia. Es decir, ellos veían a Cristo y decían: óyeme, pero ¿cómo Cristo puede exponer y hablar así de las Escrituras? ¿Cómo él puede hablar de las profecías de esta manera? Pero esta admiración inicial que ellos estaban teniendo acerca de Jesús estaba salpicada de incredulidad, de ironía, de escepticismo. Estas preguntas retóricas que ellos se hacen solamente expresan un asombro burlesco. Fíjese que el versículo 2 de Marcos dice: y llegado el día de reposo comenzó a enseñar en la sinagoga, y muchos oyéndole se admiraban y decían: ¿de dónde tiene estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que le es dada? Y estos milagros que por sus manos son hechos, ¿no es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. Es decir, ¿de dónde tiene estas cosas? En otras palabras, ¿cómo puede enseñar las Escrituras con tanta coherencia, con tanto conocimiento, con tanta autoridad, con tanta sabiduría? ¿Qué sabiduría es esta que le ha sido dada y estos milagros que por sus manos son hechos? Es decir, ¿en qué momento Cristo adquirió esa gran sabiduría? Se preguntaban ellos. ¿Y de dónde obtuvo este poder para hacer milagros? Cada pregunta, amados hermanos, que estos se hacen, no buscan realmente reconocer a Jesús como un profeta, como un maestro, como el enviado de Dios. Nada que ver. Es todo lo contrario. Ellos están criticando a Jesús
Ellos entendían que Cristo no tenía mérito alguno para expresarse con las Escrituras de la manera tan admirable como Él lo hizo. Y decían, no es posible que Cristo haga eso. ¿Cómo es posible que un campesino como Jesús, que nosotros conocemos su madre, que nosotros conocemos su padre, que conocemos sus hermanos, cómo es posible? Hermanos, esto nos evidencia que su incredulidad, la incredulidad de estas personas, estaba motivada por un prejuicio de origen social y familiar. Fíjense que el versículo 3 dice, ¿no es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo? ¿No están también con nosotros sus hermanas? Es como diciendo, pero ven acá, ¿cómo es posible que Cristo pueda hablar con tanta autoridad y exponer tan bien las Escrituras? Porque Cristo lo que es hijo, él lo que es un carpintero, es un artesano de la madera. Él no tiene esos grandes conocimientos. Nosotros no sabemos que Él tiene esos grandes conocimientos. Jesús es llamado el hijo del carpintero, aunque en Mateo a él se le llama el hijo del carpintero y en Lucas realmente se le dice que es hijo de José. Esto nos indica que Jesús aprendió el oficio de su padre. José era un carpintero y él aprendió este oficio de su padre. Para los nazarenos era inconcebible que un carpintero tuviera tal dominio de las Escrituras, tuviera tal dominio de la interpretación y de las profecías. Ellos no entendían eso, ellos no le cabía en sus cabezas. Este versículo expresa que claramente Jesús era hijo de María. Ahora, los estudiosos entienden que no era usual llamar, cuando se hablaba de los progenitores de alguien, mencionar o llamar, hacer indicación sobre la madre. Lo normal era hablar acerca del padre, decir que era hijo de fulanito. Es posible que esto se deba a dos razones. Primero, ellos querían insultar a Jesús, como no era lo que se hacía, ellos querían insultar a Jesús, o en ese momento José había muerto. Pero Marcos resalta que él era hijo de María. Pero vemos que en Lucas sí dice que él era hijo de José. Fíjense lo que dice Lucas 4:22. Dice, y todos daban buen testimonio de él y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca y decían, ¿no es este el hijo de José? Es muy probable que cuando aquí se menciona a José, Marcos lo está expresando cuando dice el carpintero o el hijo del carpintero. Es posible que esa sea la razón que tanto Lucas lo exprese hijo de José y Marcos diga el carpintero. Estos oyentes que eran incrédulos mencionan a los hermanos y las hermanas de Jesús. Y la palabra que se utiliza para hermanos es la palabra griega adelphos, que es una palabra que ha tenido mucha discusión porque hay un grupo que le interesa darle una connotación diferente a la palabra, pero obviamente las Escrituras son claras con relación a esta palabra. Y en el siglo IV habían tres hipótesis que existen también hoy acerca de estos que se mencionan aquí como hermanos de Jesús. Hay una hipótesis que sostenía que estos mencionados aquí realmente son hermanos de sangre de Jesús. Otra hipótesis es que estos que se mencionan aquí eran hijos de José, pero que él los tuvo con otra mujer antes de casarse con María. Es decir, que José, cuando se casó con María, ya tenía hijos que había estado con otra mujer y que estos que se mencionan aquí serían hermanastros de Jesús. Y
está la posición de Jerónimo, que él defiende que estos que se mencionan aquí son primos de Jesús, porque ellos tratan de decir que la palabra adelfos es una palabra generalizada que se utiliza para parientes, y realmente no. Esta palabra adelfos significa hermanos, porque la palabra pariente tiene otro término que bien pudo haberse utilizado. No hay razón, si eran primos, no haber utilizado la palabra específica. No hay razón para eso. No hay razón para que haya ambigüedad para hacer eso. Pero Jerónimo quería con esto defender el dogma católico mariano acerca de la virginidad perpetua de María. Es obvio, hermano, que el texto nos muestra que lo que están hablando aquí entienden que esos que se mencionan son hermanos carnales de Jesús. El propio contexto señala eso, es decir, se está mencionando a su mamá, se está mencionando a su papá y se está mencionando a los hermanos. No había, el contexto no podía sugerir a los primos, porque rompería también como la lógica de lo que se está tratando. El hecho de que estos oyentes incrédulos conocieran a la madre y a los hermanos y las hermanas de Jesús era un tropiezo para ellos, para reconocer en Jesús su sabiduría y su poder. Es como cuando uno se cría con alguien, a veces uno no le da como el valor porque hay cierta familiaridad. Se levantaron juntos, se conocían, sabían lo que hacían. La expresión que aparece aquí en el versículo 3, y se escandalizaban de él, viene de la palabra griega escándalon, que significa piedra de tropiezo. Es como yo tropezar con algo. Y la incredulidad es precisamente una piedra de tropiezo para la salvación, es una piedra de tropiezo para el crecimiento espiritual y es una piedra de tropiezo para la experimentación del poder de Dios. Si usted es incrédulo, usted va a tropezar con lo que es obvio y no va a acatar los mandamientos del Señor ni va a obedecer a Dios. Si usted no cree, no será salvo, no crecerá espiritualmente y tampoco experimentará los milagros de Dios en su vida. Cristo responde a la incredulidad y el escepticismo de ellos. Fíjense lo que dice el versículo 4. Mas Jesús les decía, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y entre sus parientes y en su casa. Es posible que estas palabras de Jesús fuera algún refrán que era conocido entre los judíos y Cristo lo está aplicando en este contexto. Él quería decir con esto que los de su propia tierra, los de su propia casa, no creían en él. Sin embargo, los de otros lugares, sí. Ese comportamiento, amados hermanos, es típico del ser humano. Muchas veces subestimamos e infravaloramos a nuestros familiares y a aquellos que son más cercanos a nosotros, a nuestros allegados. Tenemos al menos aquellos que son cercanos a nosotros. Sin embargo, admiramos y seguimos ciegamente a aquellos que son extranjeros o lejanos a nosotros. Nos parecen más atractivos esas personas, le creemos más a esas personas. Los primeros en no creer en ti son en muchas ocasiones tus parientes, tus amigos y los de tu casa. Ahora, ¿cuál fue el resultado de la incredulidad de los nazarenos? El resultado fue que Jesús no pudo hacer ningún milagro allí, salvo que sanó a algunos, dice el versículo 5. Y no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos, poniendo sobre ellos las manos. Jesús solo pudo sanar a algunas personas. El hecho, amados hermanos, de que Jesús no haya hecho allí
milagros nos muestra que la incredulidad limita el obrar de Dios. No limita su poder, porque el hecho de que yo crea o no deja de que Dios sea poderoso. Dios siempre va a ser poderoso. Ahora, si no creo, eso va a limitar el obrar de Dios. La incredulidad limita los milagros en nuestras vidas. No porque Dios no tenga el poder para hacer los milagros, sino porque no se cree que Él los pueda hacer. Si usted cree que Dios no lo puede hacer, entonces Dios no lo va a hacer. Ahora, si usted cree que Él lo puede hacer, Él lo va a hacer. La Biblia dice que al que cree, todo es posible. Entonces tenemos que entender que la incredulidad limita el poder de Dios. Limita el obrar de Dios en nuestras vidas. Alfonso Ropero tiene una frase que me encanta. Él dice que Dios no hace nada, no hace algo en nosotros sin nosotros. Y aunque Alfonso Ropero utiliza esta frase en el contexto de la salvación, yo creo que esa frase es aplicable a la vida espiritual. Dios hace cosas en nosotros, pero Dios no las hace sin nosotros. Si yo no puedo pretender que Dios va a hacer milagros en mi vida sin yo tener la fe, sin yo hacer algo. Y en este caso, yo tengo que tener fe. Dios quiere salvar a las personas. Ahora, Dios no va a salvar a las personas si usted no cree en Cristo para salvación. Su gracia está ahí, su poder está ahí. Pero Dios no va a hacer algo en nosotros sin nosotros. Dios va a hacer algo en nosotros con nosotros, en nosotros, pero no sin nosotros. El versículo 6 nos dice que Jesús quedó asombrado por la incredulidad de ellos. Por eso yo titulé el mensaje Una incredulidad increíble. Cristo queda asombrado. Cristo no llega no le cabe quizás en la cabeza que en su propia tierra, sabiendo de todos los milagros que él había hecho, de todas las señales, cómo él había obrado, con la sabiduría que él tenía, él se queda como estupefacto viendo que ellos no querían creer en él. Fue quizás impactante, amados hermanos, ver que estos hombres, a pesar de conocerle muy bien y ser testigos de la sabiduría y del poder de Dios en su vida, en la vida de Jesús, ellos no quisieron creer en él. Es impactante, hermanos, que tú veas las cosas claramente y tú no quieras creer, como sucede en esta sociedad posmoderna, que la gente ve a Dios obrar, la gente ve cómo Dios cambia a las personas, la gente ve cómo hay personas que vivían una vida depravada y Dios los transforma y son personas de bien, pero la gente ve eso y la gente no quiere creer. La gente oye del testimonio de sanidades de parte de los cristianos y la gente lo ve y como quiera no quiere creer. Aunque muchos de los nazarenos despreciaron y rechazaron a Jesús, eso no detuvo a Jesús para seguir cumpliendo su misión aquí en la tierra. Y esto es importante. A veces, hermanos, nosotros tenemos la tendencia a desanimarnos. Y nos desanimamos por cualquier cosa. Pero, hermanos, aunque te rechacen, aunque se burlen de ti, aunque te desprecien, tú no puedes desanimarte y tú no puedes dejar de cumplir la misión de Dios. Cristo no lo hizo. Mire lo que dice el versículo 6. Y estaba asombrado de la incredulidad de ellos. ¿Y qué hizo Jesús? Y recorría las aldeas de alrededor enseñando. Yo estoy enseñando aquí y no me quieren creer. Yo he hecho milagros y ustedes no quieren que yo haga milagros. Yo no me voy a desanimar por eso. Yo voy a seguir enseñando en las aldeas de alrededor. Hermanos, vamos a ver algunas aplicaciones bíblicas, teológicas y prácticas de esto que acabamos de ver. En primer lugar, yo quiero que usted no se lo olvide, que usted lo retenga, que usted lo entienda. Es que el hombre incrédulo
aunque tenga pruebas fehacientes de la sabiduría y el poder de Dios, prefiere obstinarse en su camino y justificar lógicamente su incredulidad con el fin deliberado de no creer. Óigame bien, hermanos. Con el fin deliberado de no creer, no es que no hayan evidencias más que suficientes para que usted crea en Jesús y experimente los milagros de Jesús. Hay pruebas más que suficientes. Ahora, el incrédulo deliberadamente decide no creer. Usted puede poner cualquier prueba. Es como dice la Biblia, amados hermanos. Con sus ojos, ven con sus ojos, pero no quieren ver. Oyen, pero no quieren oír. Es decir, es algo deliberado. Y ellos van a justificar eso para no creer, como hicieron con Jesús. Ellos trataron de justificar a través de sus prejuicios que Jesús no tenía tal poder para hacer estos milagros y enseñar de la manera que lo hacía. Otra aplicación práctica es que la incredulidad lleva al hombre a ser escéptico, prejuicioso y ofensivo. Usted lo puede notar. Si usted ha tenido interacción con alguien incrédulo, usted se va a dar cuenta que esas personas son escépticas, dudan de todo, son personas que están prejuiciadas, es decir, que deliberadamente no quieren creer. Ellos tienen unas ideas previas y no quieren salir de esas ideas previas, aunque sea evidente que lo que ellos defienden no es así. Y son ofensivos, van a ofender y criticar. Otra aplicación es que Jesús tuvo hermanos de sangre. Y tenemos que entenderlo así. Jesús tuvo hermanos de sangre. No como se enseña, no como le enseña la Iglesia Católica, de que eso eran primos. No, él tuvo hermanos de sangre. María, la madre de Jesús, no solo fue virgen hasta que tuvo a Jesús. Después, como cualquier matrimonio normal, ella tuvo una vida sexual con José. Eso quiere decir que primero no dejó de ser virgen y llegó a tener con José otros hijos. Es decir, el texto lo muestra claramente. Otra idea práctica es que es algo natural en el hombre, que se puede decir quizás hasta pecaminoso, no valorar, apreciar y estimar a los de su casa, a sus allegados más cercanos, a los que están en su entorno social. No valoran eso. Y eso a veces pasa en la iglesia con los predicadores. A veces los propios hermanos no valoramos al pastor de la iglesia, pero si viene otro pastor que dice lo mismo que dice el pastor todo el tiempo, nosotros estamos admirados, fascinados. Y uno dice, pero ven acá, eso fue lo mismo que el pastor o los predicadores enseñaron el domingo pasado. Pero esa es la tendencia, a valorar más a los de afuera y a los tuyos no. ¿Qué fue lo que hicieron con el Señor Jesucristo? Lo despreciaron porque Él era de su propia tierra. La incredulidad, otra aplicación práctica, limita los milagros de Dios en el hombre. Como hemos dicho anteriormente, no porque Él no tenga el poder para obrar, sino porque el hombre no tiene fe para creer. Él tiene el poder para obrar y Él quiere hacer milagros, pero si usted no tiene fe para creer que Dios lo puede hacer, Dios no lo va a hacer. Y una última aplicación es que el rechazo de la gente no debe desmotivarnos para dejar de cumplir la misión de Dios. Aunque hayan muchos que no quieran creer, habrá otros tantos que sí tengan fe. Y habrá más personas. Y ejemplo de eso es la iglesia y el cristianismo. Hay gente que usted le predica y no creen, pero hay otros que se le predica y creen. Así que no se desanime por el que no quiera creer. Siga adelante como hizo Jesús, que enseñó en las aldeas de alrededor y también hizo milagros.
Así que ojalá usted y yo podamos entender su palabra y que podamos evitar en nuestras vidas el pecado de la incredulidad y que nosotros podamos creer más en Dios, en su poder, creer más en su palabra, en su sabiduría, para ver las grandes cosas que Dios puede hacer en nuestra vida. Recuerde, si somos incrédulos, no veremos milagros de Dios. Pero si comenzamos a creer, a tener fe, veremos grandes cosas de Dios en nuestras vidas. Así que Dios le bendiga. Esperamos que esta predicación de esta noche haya sido de bendición para cada uno de ustedes. Dios les bendiga.